¿Lo tenemos? Juan 8, 21 al 32. Otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vamos a parar ahí. Lo que les quería traer a discusión son las palabras de Jesús cuando le responde a los fariseos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre? ¿Otra opinión? Haber creído en Él. Tiene que ver con la redención, pero explícitamente está hablando de la crucifixión. Cuando lo hayan levantado, cuando lo hayan crucificado, conoceréis que yo soy. Tiene que ver mucho con el tema de hoy porque vamos a hablar de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y podemos empezar diciendo que la libertad cristiana con la que gozamos hoy, la libertad de nuestra conciencia, se fundamenta en el Evangelio. Tiene que estar fundamentada en la redención. Sin redención no hay libertad. Sin el Evangelio no hay libertad. Las personas, y podría decir las únicas personas que son verdaderamente libres en este mundo, son los cristianos. Es el Hijo de Dios el que es verdaderamente libre. Nosotros vivimos en un país que se disfruta de cierta libertad, o lo que llaman libertad en la sociedad. A usted no se le prohíbe ir a un parque, a usted no se le prohíbe estar aquí estudiando la Biblia. Sí que gozamos cierta libertad, pero las personas verdaderamente libres son aquellos que el Señor Jesús ha hecho libre. Y tiene que ver con la redención, lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Entonces, tiene que ver mucho, nuestro conocimiento de Él tiene que ver mucho con que es el beneficio del sacrificio en la cruz, que ahora nosotros podemos conocer quién es Dios. Entonces, nuestra libertad cristiana, la Confesión de Fe de Londres de 1689 que estamos estudiando, la resume de esta manera, párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de las siguientes cosas, hermano, para que sepamos de qué somos libres. 1. De la culpa del pecado. 2. De la ira condenatoria de Dios. 3. Del rigor y de la maldición de la ley. 4. En ser libres de este siglo malo, o se podría traducir de este mundo malvado. 5. Dijimos de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado.
Sigue, dice, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste su libre acceso a Dios, la libertad cristiana, y en rendir su obediencia a Él, a Dios, no por un temor servil, no como si estuviésemos sujetos a esclavitud. El esclavo teme a su amo porque no le queda de otra. Pero la condición del creyente no es por un temor de ese aspecto, sino que obedece a Dios por un amor filial, un amor de familia, una relación de padre e hijo. Y en ese sentido nosotros honramos a Dios. Lo obedecemos por amor, lo honramos por amor, no por miedo. Ninguno de nosotros está sujeto a Dios por miedo, sino porque usted se goza en seguirle, en amarle, en creerle. Y en una mente dispuesta, un espíritu dispuesto, un espíritu libre. Continúa diciendo todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha, es aún mayor, es más grande. Se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, porque ese es un poco más mayor, la libertad. Porque aunque en el Antiguo Testamento todo esto aplicaba también para los creyentes en el Antiguo Testamento, sin embargo ellos estaban sujetos a una especie de sacrificios de animales y ceremonias, y por esa parte nosotros ya estamos libres de esas ceremonias. Entonces nuestra libertad es un poquito mayor que la que gozaron ellos en el Antiguo Testamento. Aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron ordinariamente los creyentes bajo la ley. O sea, nosotros participamos de una gracia mucho más plena por medio del Espíritu Santo, porque aunque nosotros somos imperfectos, aunque nuestras oraciones no son las mejores, sin embargo el Espíritu Santo nos ayuda, nos asiste a que nuestras oraciones lleguen como tienen que llegar al trono de Dios. Y eso es glorioso porque ¿quién de nosotros es el mejor orador? Ninguno. Y aunque nosotros digamos oraciones muy bonitas, no son como deberían de ser. Y nosotros muchas veces pedimos cosas que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que necesitamos o cómo pedir. Pero sí tenemos que estar seguros que aunque hay imperfección en nosotros, nuestras oraciones llegan a Dios y llegan de una manera perfecta. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos asiste, comunica a Dios lo que nosotros mismos no podemos. Somos libres. Somos libres. Ahora, esto resuelve un conflicto, un debate en la iglesia, porque usted conoce cristianos que viven como si no fueran cristianos. Pero ellos dicen que son cristianos. Ellos dicen que el Señor cambió sus vidas. Y usted dice, pero si nada ha cambiado en tu vida, sigue siendo el mismo pecador. Viven de una manera y se justifican de que como están en la gracia, son libres de hacer nada, porque nosotros creemos que la salvación no se pierde. Amén. Pero no creemos que tenemos que vivir en libertinaje. El cristiano que es salvo se santifica. No vivimos en el pecado. O sea, por eso la confesión lo habla claro. Leemos la lista de
¿De qué cosas somos libres? ¿De qué te ha librado el Señor? Usted dice, el Señor me hizo libre y lo cantamos. En Cristo hay libertad. Pero ¿de qué nos hizo libre? Vamos a analizarlo un poco más. La confesión plasma que la libertad del cristiano primeramente se tiene que leer bajo los lentes del Evangelio. Parte del Evangelio, parte de la redención. Sin redención no hablemos de libertad. Pero Cristo nos ha redimido. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos ha redimido? ¿De qué nos ha hecho libre? Si tú confiesas a Cristo como tu libertador, ¿de qué cosa te ha hecho libre? De la ira del Señor. Una, la ira de Dios. ¿Qué otra cosa? El pecado. El pecado. De la esclavitud al pecado. De la condenación. Claro, lo que dice Efesios, ¿no? Que antes estábamos Sí, muertos. sí. Mira, vamos a ir a Gálatas 1:14, Gálatas 3:13, Gálatas 3:13 y alguien que lea Hechos 26:18. Dice, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está dando testimonio de quién era él en la ley. ¿Ah? Y no es que lo siga haciendo. Entonces Cristo lo ha liberado de eso en lo que él está testificando, ¿no? Incluso aventajaba a muchos, dice, era el más estricto, podríamos decir, de todo el grupo. Pero entendemos que la libertad de la que gozamos en Cristo es del rigor de la ley y de la maldición de la ley. Entonces, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nuevamente vemos cómo la libertad está amarrada a la crucifixión. Y Cristo nos libró de la maldición haciéndose maldito en la cruz, en un madero. Entonces, cuando hablamos de la libertad del cristiano, tenemos que entender que parte de la redención que hemos recibido en Cristo. El Evangelio es necesario para proclamar libertad. No es posible que las personas vengan a ser libres sin el Evangelio. Nosotros podemos tener las mejores intenciones de pasarle una música cristiana y decirle, mira, escúchate esta alabanza que es bien bonita. Pero no es el Evangelio. Pero incluso, incluso no vale de nada aprenderse la escritura si no la vivimos. Si no la vivimos. Entonces, es una manera que yo siempre me he confrontado con esto, que uno... Claro, tienes que ver cómo la escritura se evidencia, ¿no? Que ha dado resultado en ti, haciéndote libre del pecado, porque si volvemos a lo mismo, seguimos en lo mismo, como dice el hermano, de nada me sirve tener la cabeza llena de textos bíblicos si mi vida entera no muestra libertad en Cristo. Amén. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, por medio de la fe, por creer en Jesucristo, porque hemos sido expuestos al Evangelio, entonces nosotros recibimos redención, perdón de pecados. Y lo que otra cosa que menciona el texto allí es que somos libres de la potestad de Satanás, de su poder, de su mando
de su reino. O sea, ya no le pertenecemos. Si alguna vez le pertenecimos, ya no le pertenecemos. Nuestra libertad cristiana, nuestra libertad de conciencia ha sido comprada a precio de sangre. Nuevamente volvemos al Evangelio. Somos libres porque fuimos comprados con sangre, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, y esto me tiene que hacer pensar a mí que mi libertad no se consiguió como dice la Escritura en otro lado, con sangre de toros. No es cualquier sangre. Por lo cual yo no puedo, siendo libre, volver a mis antiguos pecados. Volver a la esclavitud de la que el Señor me está regalando, porque es una gracia que me haga libre. Pero entonces muchas veces queremos, como el pueblo, Dios lo está sacando de Egipto y querían regresar a Egipto por las cebollas, porque extrañaban las cebollas. Entonces, cuando nos pregunten, mira, tú compartes el Evangelio y alguien te pregunta, pero yo soy libre, las personas te dicen, Jesucristo me va, yo soy libre, Jesucristo no tiene por qué hacerme libre. ¿De qué me va a hacer libre? Porque tú predicas el Evangelio y el Evangelio contiene la promesa de que si el Hijo de Dios nos liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces las personas se jactan de que tienen libre albedrío. Nuevamente volvemos a atacar la idea del libre albedrío. Las personas creen que son libres para venir a Dios cuando ellos estén listos, cuando ellos quieran. Hoy no, hoy te lo agradezco. Quizás el próximo domingo. Estoy muy joven. Ellos creen que tienen la libertad de venir cuando ellos quieran. Y lo que nosotros estamos proclamando es verdadera libertad en Jesucristo. Pero para esto tienes que ver tu pecado. Para esto tienes que ver que estás condenado. Para esto tienes que ver que la ira de Dios está sobre tu cabeza. Para esto tienes que ver que eres esclavo de Satanás, que eres hijo del diablo. Entonces, toda la exposición bíblica que nosotros hagamos, cuando el texto dice para que sean abiertos sus ojos, para que sus ojos se abran, es libertad. Hasta tus ojos están vendados. No tienes ni libertad de ver lo que tienes que ver, no se te permite ver. Satanás los tiene vendados para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, y esto nosotros tenemos que comprenderlo, porque es la libertad que nosotros poseemos, es un tesoro heredado de Dios. Somos libres para siempre. Ya no somos esclavos del pecado, ya no le pertenecemos a Satanás. Ahora, el otro párrafo dice que todo esto en sustancia también era común a los creyentes bajo la ley. Pero en el Nuevo Testamento para los cristianos la libertad se ensancha más porque somos libres de, por ejemplo, de la ley ceremonial a la que estaban sujetos los antiguos. Y en mayor confianza para acceder al trono de la gracia. Podemos corroborar esto en Juan 7, 38 y 39. Juan 8, 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Gracias. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, esto es lo que nos permite ver cómo nuestra libertad en el Nuevo Testamento es mucho mayor, se ensancha más que la libertad en el Antiguo Testamento.
¿Por qué razón? Porque ahora gozamos de la participación del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. La promesa está ahí, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y está hablando del Espíritu Santo. Y esto decía del Espíritu. Entonces, gloria a Dios, ¿entiende? Por la gracia, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Como muchos de nosotros podemos decir, ¿cómo me hubiese gustado vivir en la época de Noé o en la época de Moisés? No, realmente no, yo digo, nosotros no estamos viendo de manera amplia la bendición que nosotros tenemos, la iglesia, en estos tiempos finales. Porque estamos en tiempo final, estamos en la recta final. Sí podemos ver hacia atrás y ver las obras maravillosas que Dios hizo, pero no podemos menospreciar lo que Dios está haciendo. No por el hecho de que ya no vemos una columna de fuego guiándonos, pero tenemos que ver al Espíritu Santo obrando en la iglesia, contemplarlo, y eso nos tiene que maravillar. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia, porque ¿se acuerda cuando los hermanos que llevaron un fuego extraño, cómo Dios los destruyó él mismo en el acto? O cómo estas señoras que vendieron una propiedad y le mintieron a Pedro, pues, cómo ahí mismo se murieron también, el esposo y la esposa. O sea, la ira del Señor antes era directa con el ser humano. Ahora, por medio de Cristo, que tenemos ese perdón, un poco más. Sí, tenemos la gracia. No, esto no quiere decir, y qué bueno que tocas el tema, porque tampoco quiere decir que la gracia está desconectada de la ley. No vivimos bajo la condenación de la ley. Pero ¿se acuerdan que estuvimos hablando del tema de cómo nosotros cumplimos la ley? Por medio de preceptos, por medio de principios. El Nuevo Testamento nos enseña a vivir de manera sabia, santa, por medio de principios. Amar a nuestro prójimo tiene que ver con no matarás. Pero nosotros no vemos la ley estricta como la veía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y tampoco nos vamos a apedrear. Pero no quiere decir que la ley desapareció o que no está por ningún lado. Está en la iglesia, está en el corazón de la palabra de Dios, está en el corazón de los principios. La ley está ahí, sigue ahí. Sí, fuimos libres de la parte ceremonial, de la parte de leyes judiciales en la sociedad antigua, pero la ley sigue allí. Decir que quizás antes veíamos que 2 personas le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertas, no significa que no debamos de tener ese temor y esa reverencia, porque sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido un Espíritu Santo diferente y sigue siendo el mismo Dios santo. Entonces, debemos de huir de la idea de que Dios es super nice y que pasa por alto nuestros pecados, porque Dios no pasa por alto ningún pecado. Nos engañamos cuando continuamos caminando en pecado como con la idea preconcebida de que estamos bajo la gracia, de que ya no vemos esos castigos tan severos como en la antigüedad, y nos estamos engañando. La verdad que el pecado trae consecuencias y Dios sí castiga el pecado. Entonces no podemos hacer esa diferencia, ¿no? Al contrario, las cosas que fueron escritas para ejemplo para nosotros fueron escritas para que nosotros temamos. Sí, gloria a Dios también, porque en este mismo momento cualquiera de nosotros podría caer muerto. El párrafo que sigue, 21.2, dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres, que sean en cualquier cosa contraria a su palabra o que no estén contenidos
en su palabra. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Santiago 4:12, Romanos 14:4. Si entendemos lo que la confesión está plasmando ahí, ¿verdad? Solamente Dios es el Señor de la conciencia. Nosotros no podemos atar de alguna manera la conciencia de las personas que Cristo ha hecho libre. Nosotros coartar o coaccionar o atemorizar a las personas, imponiéndole reglamentos de hombres, haciendo que las personas sirvan por un miedo y creer que en lo que ellos hacen hay una fe implícita, pero es una fe engañosa. Lo que ellos están haciendo, lo están haciendo por temor a las autoridades que muchas veces abusan, líderes religiosos que abusan, y las personas que desconocen la palabra de Dios acceden a lo que sus líderes les mandan y lo enseñan como si fuera un deber cristiano, lo enseñan como si fuera mandamiento de Dios, pero muchas cosas son reglamentos de hombres y atan a las conciencias. Entonces, cuando yo vendo mi libertad a un reglamento de hombre, estoy traicionando mi libertad de conciencia. Entonces, en muchas iglesias no se te permite cuestionar al pastor. Hacer preguntas está mal visto. Entonces, simplemente tienes que obedecer, someterte. Y nosotros no promovemos eso, nosotros promovemos que el sacerdocio de cada creyente, la fe razonable. Lo que yo te estoy enseñando acá, no lo tienes que dar por sentado de que porque yo lo enseño así es palabra de Dios. Entonces te entra el deseo de seguir mandando. Y muchas veces, sin sabiduría alguna, impones reglas para que los demás te sigan obedeciendo. Y eso te satisface. Y eso sería como un liderazgo del mundo. Abusivo, eso es un abuso espiritual. Nosotros, ninguno de nosotros podemos someter las conciencias de otros bajo el nombre de un celo santo por Dios, ¿entiendes? Porque yo soy celoso por la santidad, entonces tenemos que hacer esto así, así, así. Atropellando al que se me ponga en el medio. Romanos 14:4. Sí, hermano Javier. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sí, amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Entonces, la confesión buscaba corregir estas deficiencias en nosotros, clarificar la naturaleza de la libertad en Cristo, entendiendo que ha sido comprada para los creyentes, también destacar la libertad del creyente. En las preguntas de si nos preguntamos de qué somos libres o en qué consiste nuestra libertad, ahora sabemos que hay puntos bíblicos que responden a eso. Libre de Satanás, libre del poder del pecado, libre de la ira de Dios, libre de la condenación, libre del infierno. O sea, nuestra libertad es amplia y tenemos que conocerla. La confesión quería hacer énfasis en eso, en que somos libres en todos estos puntos. Además,
que gozamos de libertad para acceder a Dios. O sea, el hecho de que nosotros oramos, el hecho de que nosotros con mucha confianza, sin temor a caer muertos, abrimos la Biblia, es libertad. Amén. Me gustaría opinar que cuando yo estaba en mi antigua congregación, la libertad para nosotros se trataba de danzar. Como nosotros cantábamos en libertad, y nos gozábamos, pero siempre entendí que mi libertad era esa, como poder alabar a Dios y cantarle a Él. Excelente que traigas eso a la conversación, porque sí, en muchas iglesias, en nombre de la libertad, se permite cualquier abuso, cualquier desorden, todo tipo de caos, porque para ellos de eso se trata la libertad. El párrafo que sigue dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Romanos 6, 1 y 2, Gálatas 5, 13. Sí, entre los que bajo pretexto de libertad cristiana practican cualquier pecado o pervierten el propósito de esa libertad, lo hacen para su propia destrucción. Romanos 6, 1. 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pareciera que al mismo Pablo lo acusaban de ese libertinaje. Si Pablo está predicando de libertad en Cristo, muchos pueden decir: oh, entonces no importa qué pecado practiquemos. Por eso la defensa de Pablo es: ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo, lo que yo estoy predicando no es libertinaje, es libertad para ser santo. ¿Por qué libertad para ser santo? Porque antes no éramos libres para buscar santidad. Éramos esclavos del pecado para inclinarnos al pecado, no para inclinarnos a la santidad. Ahora que somos libres, buscamos la santidad, no el libertinaje. Entonces, cuando nosotros predicamos que la salvación es eterna, es vida eterna, que la salvación no se pierde, muchos de estos ataques volverán a surgir. Entonces me estás diciendo entonces que no importa si voy a una discoteca, no importa si vivo una vida de borrachera, porque al final la salvación no se pierde. No, nosotros no estamos predicando libertinaje, sino verdadera libertad en Cristo. Y cuando hablamos de libertad, te puedo explicar en qué puntos el Señor nos hace libres. Y ya lo hemos estudiado. Entonces, estamos claros que libertad no es libertinaje. No es pervertir el propósito de la libertad. Como decía nuestra hermana, nos enseñaban que dar saltos y correr a lo loco y vomitar y temblar en el piso era bueno, porque para eso fuimos libres, para hacer todo tipo de locura. No está hablando de pervertir el propósito de la libertad. Eso es pervertir el propósito para lo cual fuimos libres. Eso es darle otro propósito, otro enfoque a la libertad. La Biblia no nos habla de eso. Entonces, hermano, se van a los extremos, podríamos decir. Uh-huh. Porque si la libertad que nosotros
profesamos es una libertad diferente a, como dice usted, el libertinaje. Ujú. Pero también está el otro extremo, donde ciertas doctrinas coadyuvan al creyente, Ujú. lo tienen tan sumergido que para, digamos, el creyente todo es pecado. Parece que lo tuvieran bajo la ley toda la vida y no le explican de la libertad que gozamos en Cristo Jesús. Ujú. Entonces lo mantienen como sumergido, Atada a su atado conciencia. exactamente en la ley. Y si haces esto es malo. Ujú. Dios te va a castigar. Y mira por qué no te sucedió esto. Dios te castigó porque Ujú. tú hiciste esto. Entonces, Sí, seguramente no estás dando el diezmo, por eso estás así. Ya he escuchado tantas cosas. así. Ve, hermano, no quiero aparentar santidad que no tengo, pero sí hay una cosa que siempre me ha fastidiado, es ver el abuso en las iglesias. Ver el abuso en hermanos y en hermanas que por falta de conocimiento se someten a lo que sus líderes les digan. Pero sí, y eso se vive hoy en día mucho. Todo el tiempo. Pero ¿y cómo es que tienen la palabra y no la leen Eso es verdad, eso no los hace víctimas, no los justifica, ¿entiendes? Pero Yo era católico y bueno, tengo 2 o 3 años que entregué la vida al Señor y yo pues no tengo conocimiento, pero poquito a poco a través de la palabra uno discierne y entiende. Amén. Yo sé que es el Señor que obra en uno, no es uno, pero cómo hay tantas personas que tienen años y hablan que Dios me dijo, Dios me reveló. ujú. Y años de estar y han leído la Biblia montones de veces. ¿Cómo es que no disciernen qué es lo que el Señor les dice? Por eso es nuestra responsabilidad que si el Señor nos ha dado su gracia para conocer la palabra un poquito, usted puede edificar a un hermano, usted puede edificar a una hermana en lo poco que usted conozca, pero súmese al discipulado. Discipule a alguien, enseñe a alguien. Nosotros no estamos de acuerdo con los abusos, pero también cuando nosotros tomamos una postura neutral y simplemente callamos, es como estar de acuerdo con los abusivos. Sí, lo que dice el hermano Eber quizás a veces es que desde el principio se va sembrando un patrón de conducta, Sí. donde, no, pues, como dice el católico nací, católico voy a morir, pues él cree en imágenes y cuantas Ujú. cosas, porque así fue enseñado. Entonces igual el nuevo creyente que es enseñado que no hay discernimiento de la palabra, y si no hay discernimiento, el versículo o el capítulo se va a tomar literalmente. Entonces si es enseñado literalmente, no se va a salir de esa postura, pues quizás hay que ver los tiempos donde se habló el versículo, a quién estaba dirigido, pero quizás el líder lo dice, no, este está dirigido a ti. Y quien siembra el temor y quien lo saca de ahí, y así es enseñado, y así él va a seguir enseñando también. Porque dice, No es correcto. Exacto. amén, hermana. Sí, es verdad. Lo que el hermano decía, que nos podemos ir a otro extremo. Por eso es importante hacer énfasis en esta doctrina sobre la libertad de conciencia, porque nos va a evitar caer en el dogmatismo, que el dogmatismo es imponer creencias sin que me cuestionen. Dogmas de hombre. Mi ley. La manipulación también nos evita de la manipulación, el control sobre la mente y control sobre la voluntad de las personas. El conformismo, que es aceptar los reglamentos por presión. Y nos conformamos simplemente a aceptar, a la presión. La represión, que la libertad de conciencia nos evita caer en castigos por
evitar estas conductas, castigar a alguien por cuestionarnos o por discrepar o por no estar en acuerdo con nosotros. Entonces, muchas veces el que está en autoridad, en alguna manera busca como hacerte a un lado, ya no tomarte en cuenta, a una especie de castigo. Entonces, y todo eso, las conductas pecaminosas en la iglesia es violar la libertad de conciencia y la libre voluntad de las personas. Hermanos, si yo le pido a alguien que me colabore porque me toca limpiar, y un hermano agarra la escoba y me dice, hermano, yo te voy a ayudar, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por ayudarme, porque no me des nada y porque yo no soy tu Señor, porque yo no tengo por qué imponer. Entonces, todo servicio que nosotros prestemos en la iglesia es gratuito, es libre, es voluntario, y debemos de ser empáticos con las personas que hay diferentes circunstancias. Quizás no todos pueden, pero los que pudieron, pues se les agradece. Yo les agradezco a ustedes que están aquí, no porque yo les impongo que estén aquí, sino porque fue una decisión determinada, libremente, voluntaria, de parte de ustedes, en amor a Dios, de venir y estudiar la palabra y de orar. Por aquí no estamos imponiendo reglamentos, y Dios nos libre de caer en ese espíritu. Entonces nosotros, todo lo que vamos en la iglesia, hermano, si un hermano te dice Dios te bendiga, agradécelo. Él no tiene ninguna responsabilidad, ningún lazo sanguíneo, tampoco para que te digan Dios te bendiga, o que te dé un abrazo, o que colabore contigo en un ministerio. Todo lo que hacemos aquí es porque estamos agradecidos con Dios, de que todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, y por gracia damos. Por entonces, la libertad de conciencia y la libertad de cristiana es importante porque nos evitan caer en estos abusos. Amén. Espero que haya sido una introducción, que les haya atraído el tema, y si necesitan un poco más de material o apoyo o despejar alguna duda, contáctense conmigo y les puedo ayudar.